Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de escritores de cuentos latinoamericanos. Ya he grabado un vídeo en el que hablaba como de los escritores de cuentos más clásicos del estilo de Borges, Cortázar, y dije que iba a dejar otro vídeo para autores más modernos, porque no me salía bien la división siglo XX, siglo XXI, porque algunos se quedaban entre medias. De los que tengo más modernos me salen demasiados libros y como mis vídeos el máximo son 30 minutos, pues voy a hacer dos vídeos, ¿vale? Los he dividido en dos grupos, como una parte como autores que son ya clásicos o van a ser clásicos y luego autores más actuales. La división no es muy científica, ¿vale? Lo he dividido un poco como me ha parecido, pero bueno, espero que os guste. Simplemente vamos a hablar de literatura, escritores de relatos latinoamericanos, y lo que me falte a mí pues me completáis en los comentarios. Vale, voy a empezar por el escritor argentino Followit, que le podía haber metido perfectamente en el de los clásicos del relato latinoamericano y básicamente no lo hice porque se me olvidó. ¿Y sabéis por qué? Porque no soy un profesional, soy un aficionadete así. Y entonces pues se me olvida, lo dejo ahí en la estantería si no me acuerdo. Pero está en Alfaguara ya, está muerto, tiene esta recopilación de Alfaguara. Dice Elbio Gandolfo, que es otro gran escritor de cuentos, en el prólogo, que Followit tiene como 5 o 6 cuentos que están entre lo mejor de la narrativa breve argentina. Después de esta antología, yo estoy de acuerdo con Gandolfo. Y además, Followit es en este libro de cuentos completos, como muchos escritores, porque a veces es un escritor realista, un escritor de fantasmas, un escritor satírico, un escritor político. Es como muchos escritores en uno. Hay un cuento famoso, por ejemplo, que se llama Chica Punk, que es de un argentino que está en Londres y conoce a una chica aparentemente punky, marginal, pero luego va a su casa, es una mansión, y acaba siendo un cuento divertido. Había otro que ocurría en el mar, era un cuento de fantasmas, por ejemplo. Había otro cuento de fantasmas, que eran unos soldados que llegan del frente, creo que de la guerra de las Malvinas, y en el pueblo está casi todo el mundo, están como fantasmas, están muertos. También, claro, es famosa de Followit la novela corta Los Pichiciegos, que es una crítica a la guerra de las Malvinas, y aquí hay cuentos que son bastante políticos. Vale, pues Followit, que puede haber estado perfectamente en el vídeo de los clásicos, y otro que también se me olvidó y probablemente tenía que haber estado en el vídeo de los clásicos es Rodolfo Walsh, el escritor argentino, el de la novela Operación Masacre, que también sacó varios libros de cuentos. Creo que tiene unas obras completas. Estos son los libros, esto me los traje de Argentina cuando estuve en 2009, estos Ediciones de la Flor, donde salió la gran novela del traductor de Salvador Menestra, su primera edición, que ya sabéis que es un libro que me gusta mucho. Y como anécdota, en una encuesta que hicieron en Argentina a escritores, editores, libreros sobre cuáles eran los mejores cuentos argentinos, extrañamente no salió uno de Borges y salió uno de Rodolfo Walsh que se llama, si no recuerdo mal, La otra mujer, que hablaba como de Eva Perón, que trasladaban el ataúd después de su muerte, que yo lo leí, como tenía tantas expectativas con el cuento, tampoco me pareció muy allá, pero vamos, era un buen cuento. Se llama Esa mujer, no la otra mujer, es Esa mujer, era el cuento este de Rodolfo Walsh. Había también un cuento, por ejemplo, aquí, que era de un chico en un pueblo que quiere dedicarse al arte, pero el arte que elige es ser fotógrafo, y hay gente que le dice, es que eso no es arte de verdad, no vas a llegar a nada con eso. Y era un cuento bonito sobre el arte y la gente que alrededor te dice que no te dediques a eso. Luego tiene algún cuento de algún periodista. Rodolfo Walsh merece la pena en sus cuentos, y a ver si busco la edición completa de los cuentos, que seguro que están muy bien. Vale, otro argentino que yo no sé si se lee mucho es Isidoro Blanstein, Dublín al sur. Yo creo que al menos en España ya no se le lee. Tiene algunos cuentos que son muy curiosos. Había uno que se llama Los Tarmas, que era una crítica social porque era de unas personas pobres que se iban colando en bodas para comer todo lo que podían, eran como las termitas. Luego había un cuento, por ejemplo, Las ensoñaciones, de cuando te obsesionas con algo y crees que tiene un sentido, aunque sea una cosa absurda. Tu hombre que encuentra una tabla de madera y quiere hacer la puerta perfecta. Y, o sea, creo que no está al gran nivel de la gran narrativa cuentística latinoamericana de Borges, Cortázar, etc., pero Isidoro Blanstein es un escritor notable de cuentos. Vale, otro escritor argentino muy interesante sería Elbio Gandolfo, el que os he dicho que hizo el prólogo este de Followit,
Yo tengo los cuentos completos, que esto es una edición de Caballo Negro, no sé si se podrá encontrar en Argentina, espero que sí. Estos son los cuentos completos y luego Las 10 puertas en Black and Rio salió después, con lo cual estos serían como los cuentos completos de Gandolfo. Y una cosa que me gusta mucho de sus cuentos es que es muy imprevisible, porque Gandolfo tiene cuentos de ciencia ficción, cuentos realistas, cuentos oníricos, cuentos de terror, cuentos eróticos incluso. Entonces cuando empiezas un cuento es como que no sabes a dónde va, porque hay un cuento que a lo mejor empieza totalmente como si fuera un cuento realista y de repente a mitad del cuento se convierte en otra cosa, es un cuento onírico que es una crítica a la dictadura de Argentina, por ejemplo, o empieza siendo un cuento realista y acaba siendo un cuento realista costumbrista. Tiene algunos cuentos que me parecen muy grandes. Lo mismo que decía Gandolfo de Folwit, que tiene 5 o 6 cuentos que son de los grandes de la literatura argentina, yo creo que Gandolfo también tiene 5 o 6 cuentos que son de los grandes de la literatura argentina, y en España la verdad es que ha tenido escasísimo recorrido, no se le conoce nada, y yo creo que alguien debería rescatarlo o traerlo aquí, su obra. Es que tiene cuentos de ciencia ficción, por ejemplo, que es que son muy graciosos. Se imagina un apocalipsis donde hay unas vacas con alas, que son unas vacas voladoras, y bueno, pues ese cuento, y además tiene como había 2 de esos y había unos moscardones gigantes también, eran muy divertidos esos cuentos apocalípticos de Gandolfo. Me lo pasé muy bien con los cuentos completos de Gandolfo. Otro argentino, este ya es más moderno, tiene más prestigio, es más conocido que Gandolfo, César Aira, que César Aira a veces se va por el realismo, tiene un cuento aquí de cuando estaba en el pueblo, iba al cine, que eso me parece muy bonito. Y luego ya tiene otros cuentos como que son demasiado fantásticos para mí. Recuerdo uno que era una gota de agua y contando la vida a través de la gota de agua, que eso ya a veces no conectaba con él, pero bueno, la apuesta de César Aira siempre me parece curiosa. He leído 5 o 6 novelas suyas y este libro de cuentos, y yo creo que es un escritor de los actuales a destacar. Otro escritor que yo creo que en España no se conoce mucho, pero debe ser un clásico en México, sería Enrique Serna, y su libro de cuentos Amores de segunda mano. Este lo compré también cuando estuve en México, porque mi amigo Federico Guzmán me dijo: este es uno de los grandes libros del cuento mexicano y te lo tienes que llevar, te va a gustar, no sé qué. Y era como un libro un poco cómico. Por ejemplo, hay una pareja que se dedican como al espectáculo erótico y hay un momento que se dan cuenta de que no pueden tener relaciones sexuales a no ser que haya alguien mirando y aplaudiéndoles, que bueno, pues era gracioso. Pero luego había un cuento, por ejemplo, de un chico que pasaba de la adolescencia a la edad madura con una cosa un poco trágica, que ese ya no era tan divertido, pero en general eran cuentos de un tono cómico, ¿no? Historia argentina, que haber hecho todos argentinos seguidos. Historia argentina, Rodrigo Fresán. Rodrigo Fresán es alguien que me cae muy bien, que me gustan mucho sus reseñas. Me gusta el entusiasmo que muestra hacia la literatura, sobre todo norteamericana, y me ha descubierto a unos cuantos autores, pero él como autor me defrauda un poco. El primer libro que leí suyo fue este de cuentos, algunos me gustaron bastante, otros no, me pareció un libro con muchos altibajos. Había un cuento, por ejemplo, de un inmigrante inglés en Londres que trabajaba en un restaurante, ese me gustaba. Luego había otro de unos chicos argentinos que tienen que luchar en la guerra de las Malvinas, y realmente más que disparar a los británicos lo que les apetece pedirles un autógrafo, porque como les gustaba tanto la cultura británica, de la música y demás, era como que admiraban a esos chicos y realmente no querían dispararlos, querían ser como ellos, ¿no? Y ese cuento me pareció muy interesante. Luego había otros que se dispersaban mucho los temas, me gustaron menos. Un escritor que me defraudó como cuentista es Mario Benedetti. Yo había leído La tregua cuando era muy joven, me gustó La tregua, me gustaron algunos libros de poemas de Benedetti, no sé si ahora me gustaría tanto La tregua. Esta novela breve de Alianza 100, La vecina orilla, que era sobre la dictadura en Uruguay, sobre un chico en un colegio, esto me pareció que estaba bastante bien y seguramente se vuelve a leer ahora, me gustaría. Pero esto lo leía con 21, 22, 23 años, y luego ya cuando fui más mayor y con 27, 28 leí esta antología, La sirena viuda, pues esto ya había cuentos que se me cayeron un poco de las manos. Había leído antes otro de cuentos que era Buzón del tiempo, que ese me parecía que estaba bien, pero realmente no, este me defraudó mucho, me parecían cuentos que no tenían mucha alma literaria, aunque Benedetti también tiene una antología en Alfaguara, entonces ya es como si fuera un clásico, pero a mí me parece que está a un nivel inferior a otros autores. También quiero sacar aquí, por ejemplo, los cuentos de Rubén Fonseca,
que es un brasileño, y esta vez cuando uso el término latinoamericano sí que estoy incluyendo a los brasileños, es un momento importante en el canal. Rubén Fonseca trabajaba de policía, entonces él tiene alguna novela policíaca y también en estos cuentos hay historias a veces de ladrones, de policías. Por ejemplo, recuerdo el primer cuento de Feliz Año Nuevo, eran unos delincuentes que entran en una casa, claro, de un nivel social mucho mayor del que provienen ellos, y además entraban como el día de Navidad o el día de Año Nuevo, y hay un tema ahí con las clases sociales y las frustraciones económicas y demás. Y Rubén Fonseca tengo un buen recuerdo de sus cuentos, a ver si leo alguna novela. Luego voy a hablar de un escritor mexicano que sería Juan Villoro, que Juan Villoro, este libro me gustó mucho, La casa pierde, que lo recomendaba mucho Roberto Bolaño, que bueno, eran amigos también. Y este libro de cuentos, que tenía 10 cuentos, era como de gente joven que está dejando de ser joven. Lo leí hace muchísimo, no me acuerdo mucho de los detalles, pero por ejemplo sí me acuerdo de un cuento de un chico relativamente joven, pero que creo que ya estaba casado, que tiene como 30 años, que se pierde en el desierto en México y tiene que pasar una noche a la intemperie y se tiene que pelear con un coyote, y pelea con el coyote y le vence al coyote, y él sobrevive a esa noche y consigue volver a la civilización, y él está como muy orgulloso. Pero cuando se encuentra, cuando ve a su mujer, la mujer le dice: pero si estás hecho un Cristo, ¿no? Con la ropa rota, manchado, sucio. Y es como que él se viene abajo, aunque esa lucha por la vida con la naturaleza la había venido arriba. Acaba siendo un cuento divertido y triste. También leí Los culpables, que me gustó en Anagrama. Me parece que está mejor La casa pierde que Los culpables, pues también estaba bien. Y luego leí este, que era el primer libro que publicó de cuentos Villoro, que debía tener 21 o 22 años, que estaban bien, ya se veía que iba a ser un gran escritor, que es un estilista muy bueno, con un estilo muy irónico, pero claro, es inferior a sus grandes libros. Vale, y yo creo que ya otro escritor que ya está muerto relativamente hace poco, o se van a cumplir 20, de hecho hoy es 14 de julio, mañana 15 de julio se cumplen 20 años desde la muerte de Bolaño. Y a mí los libros de cuentos de Bolaño me gustan mucho. Recuerdo cuando leí por primera vez Llamadas telefónicas, que este salió en 1997, y recuerdo, por ejemplo, el famoso cuento el primero, el de Sensini, donde Arturo Belano, que es el trasunto de Bolaño, pues a través de un concurso de literatura conoce a Sensini, que es en realidad Antonio Di Benedetto, y ese es un cuento muy bonito. Pero luego también tiene otros cuentos hablando de escritores, hablando también de historias de amor un poco perdidas, que es el del que da título al libro, A llama a B, que vive en una ciudad del sur, de A no sé qué. Este libro me gustó mucho, y luego me fascinó también cuando salió Putas asesinas. Recuerdo El ojo Silva, que es el primero, que es sobre la violencia, alguien que estaba en la India. Ese me gustó, pero me acuerdo el segundo, que es Gómez Palacios, que es de alguien que está como huyendo de la capital de México y llega como una ciudad de provincias en México. La ciudad es Gómez Palacios, hace un taller de literatura y pregunta a los chicos por qué es para ellos la literatura. Ese cuento me gusta mucho. Y luego el tercero me encanta, el de Últimos atardeceres en la tierra, que es como unas vacaciones de alguien que es como Roberto Bolaño, que pasa con su padre, que está en Acapulco y está leyendo en una antología de escritores o poetas africanos. Es un cuento muy bonito. Tiene grandes cuentos aquí también. Y luego El gaucho insufrible, que yo creo que está a un nivel un poquito inferior a estos dos, pero también tiene cuentos interesantes, como el del título, que es un homenaje al sur de Borges. Y luego leí también El secreto del mal, que este ya es un libro póstumo, serían como caras B de los cuentos de Bolaño, algún descarte del otro. Es un nivel inferior al otro, pero por ejemplo aquí había un cuento de zombies, pues que estaba bien el cuento de zombies. Los zombies siempre están bien, siempre aportan cosas. Y este también estaba bien. Luego, por ejemplo, otro escritor argentino, para sacar a todos los argentinos seguidos, sería Miguel Briante, Hombre en la orilla. Miguel Briante era un amigo en la juventud de Ricardo Piglia. Esta colección de rescates del Fondo de Cultura Económica la dirigía Piglia, y antes de morir le dio tiempo a sacar 12 o 13 libros. Yo he leído 5, me parecen magníficos, y uno de mis objetivos es leer toda esta colección, los libros del recién venido de Piglia. Este es el primer libro de Miguel Briante, que lo sacó creo cuando tenía 23 años, que salió a la vez que el segundo libro de Piglia, que era de cuentos, y este es mejor que el de Piglia realmente. Y es un cuento son los libros de estirpe borgiana, por ejemplo, que están en un pueblo, el cacique del pueblo, hay una inundación, los perros. Estaba trabajadísimo el estilo. Lo que pasa es que
creo, por lo que he leído, que a Briante, al joven Briante, con 23 años, le dijeron tanto que era un genio, que se echó un poquito a perder como escritor, se dedicó más al periodismo, luego sacó alguna novela, alguna cosa, pero nunca tuvo el éxito o la repercusión que tuvo este primer libro de cuentos, que se puede encontrar en las ediciones del recién venido, merecía bastante la pena. Luego vamos a pasar a México, a Cuba, perdón, y voy a sacar a Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía Sucia de La Habana, que está formado por 3 libros de cuentos, que creo que los publicó primeramente en Cuba sin ningún éxito y luego llegaron a Anagrama. En el año 96-97 lo publicó Anagrama, que fue un gran éxito, y te habla como de un personaje que es él, es un trasunto del mismo, con su mismo nombre, Pedro Juan Gutiérrez, que es un escritor, que ha sido periodista, que vive en La Habana, en una azotea, que sale por las noches, que está en esa decadencia de los años 90 de Cuba, que mucha gente se ha ido del país, que el país está cada vez peor económicamente, y es como buscándose la vida en las calles de La Habana. Es como una reinvención del mito del pícaro de la literatura española en La Habana, con prostitutas, con turistas, sacando dinero de donde puede, vendiendo comida de contrabando. Este libro es potentísimo, Trilogía Sucia de La Habana. Luego siguió sacando cuentos Pedro Juan Gutiérrez. Carne de Perro, yo creo que son cuentos como un poco más serenos, porque yo creo, claro, no lo dice explícitamente, pero como había tenido ya algo de éxito con sus libros, sobre todo con este, y tenía algo de dinero, pues ya no tenía que buscarse tanto la vida. Entonces aquí hace ya cuentos como me voy a la playa, me siento en la toalla y estoy observando a la pareja de al lado que están discutiendo. O sea, eran como más melancólicos. Luego vuelve un poco a la esencia suya en El insaciable hombre araña, que también tiene cuentos, pero claro, si te quieres acercar a un libro de cuentos de Pedro Juan, directamente Trilogía Sucia de La Habana, que luego creo que Anagrama los ha sacado en los 3 libros originales en compactos, los sacó como... Está el libro entero y están los libros sueltos, que el título era Sabor a mí, si no me acuerdo, En tierra de nadie, Sabor a mí, creo. Anclado en tierra de nadie es uno, Sabor a mí, y el tercero, ¿cómo se llamaba? Anclado en tierra de nadie, Nada que hacer y Sabor a mí. Ah, mira, este libro además está dedicado por Pedro Juan Gutiérrez, muy bien. No es la primera edición, una pena, pero bueno, es la tercera o así. Sí, es la tercera. Esto salió en el 98 y esta es la tercera en el 99. Vale, Pedro Juan Gutiérrez. Luego, se me ha olvidado, que no lo tengo ni en la montaña de los nuevos, un libro de cuentos que tenía del mexicano Jorge Ibargüengoitia, que se llama La ley de Herodes, que lo voy a enseñar aquí, no me voy a levantar y podía ser que esto no hago cortes. Y la ley, o sea, a mí Ibargüengoitia me gusta mucho y debería hacer algún especial o algo así, porque he leído casi todo de su narrativa. O sea, las novelas Las Muertas o Dos Crímenes me parecen geniales. Y el libro de cuentos La ley de Herodes, que hablaba de un personaje que era él y a veces, pues yo qué sé, la gente que llama a su casa, que eran mendigos, gente vendiendo algo, estaba bien. Luego tengo aquí, por ejemplo, de escritores ya, medio camino entre el clásico y el escritor actual, pues sería, por ejemplo, Sergio Ramírez. Tengo este libro de todos los cuentos de Sergio Ramírez, pero sin leer, aunque está dedicado, porque el día que le dieron el premio Cervantes pues le vi en una librería, está dedicado el libro de Sergio Ramírez, pero no lo he leído. Tengo, por ejemplo, Jorge Edward, de cuentos completos. De hecho, tengo uno de Jorge Edward que se me ha olvidado, a ver si lo consigo, si está por aquí cerca y lo saco. Leí el primer libro de cuentos de Jorge Edward, que lo publicó cuando era muy joven y era sorprendentemente bueno para haberlo escrito una persona de 23 años. Le compré de segunda mano, los cuentos completos, no sé si eran todos porque no es muy gordo, pero no sé, le tengo pendiente. Es que de hecho tengo pendiente varios libros de Jorge Edward, el chileno, a ver si lo leo. Y nada, pues esto es como el segundo vídeo de narrativa breve latinoamericana, que ya tengo aquí los libros en la mesa, se puede girar la cámara, lo podríais ver. Pero bueno, eso ya lo voy a dejar para el siguiente libro, que son escritores de cuentos latinoamericanos como un poco más actuales, más modernos, más jóvenes, ¿vale? Y voy a hacer ya, pues como si habéis visto alguna falta de alguien así que penséis en el relato entre este vídeo y otro que me falta, pues me lo decís. Y creo que voy a hacer un momento spam, que va a ser un poco especial porque no he puesto mis libros típicos aquí, sino que he puesto Kundara, que es mi libro de cuentos, y estás diciendo, David, ¿vas a promocionar tu libro de cuentos en tus vídeos
de libros de cuentos? Por supuesto, porque es el momento clave adecuado. Acordaros que soy profesor de gestión de empresas. Luego, o sea, realmente la repercusión de ventas de esto es muy pequeña, pero yo ahí lo intento siempre. Vale, Kundara es mi único libro de cuentos publicado, pues tengo 5 novelas y uno de cuentos. Tengo otros 2 libros de cuentos escritos, y no sé si lo sabéis, pero realmente en el mercado editorial español, y no sé si en todos, conseguir publicar un libro de cuentos es mucho más difícil que una novela, porque los editores saben que se venden mucho mejor las novelas que los libros de cuentos, y entonces no apuestan por los libros de cuentos. Pero yo estoy bastante contento con Kundara, y es de los libros de los que yo he escrito que me siento más orgulloso. Quizá incluso me siento más orgulloso de Kundara que las novelas que os muestro aquí normalmente. Kundara se publicó en 2015, si no recuerdo mal, en la editorial Baile del Sol. Creo que existe versión ebook, si a alguien le interesa, con lo cual no sé cuánto vale. Este valía 10 euros, el libro en papel, que no es mucho. Y en ebook pues valdrá 3 o por ahí, no recuerdo. Hubo crítica, por ejemplo, salió crítica en prensa en el Cultural del Mundo. Y en el Cultural del Mundo, tengo aquí, me he impreso la reseña que me hicieron, que me la hizo Elena Costa. Pues por ejemplo, al final leo la última frase. Los relatos, auténticos bocados de realidad, retratan con talento una educación obsesionada por el dinero, parejas al borde del desahucio, alguna adolescencia perpetua y una inabordable soledad. Los obsesionados con el dinero es porque yo metí aquí temas como económicos, porque como estaban los cuentos ambientados en la crisis económica 2008-2014, era como gente joven con problemas económicos. El título Kundara se llama así, es una ciudad de Guinea-Conakry. El primer cuento se sitúa allí, que es una chica como de 25 años española, que está un poco a la deriva, la ha dejado la pareja, no tiene trabajo, pero hay unos amigos que van a ir a África porque les han invitado a ir a una misión, porque conocen allí a alguien que está como de una ONG con unas monjas, y va allí, es como una mirada crítica sobre lo que está viendo de la presencia de los europeos en África, pero al final es un cuestionamiento si ella como europea puede desprenderse de su mirada colonialista o no. Bueno, y ese cuento la verdad es que me costó hacerlo porque es la primera vez que me ponía yo en la primera persona de una mujer, y eso me parece interesante, y además todo la ambientación en Guinea-Conakry, donde yo no he estado, y conseguí el cuento a través de alguien que sí que ha estado, que me lo narraba y viendo fotografías. Y bueno, pues hasta aquí ya el momento de spam de mi libro de cuentos, Kundara, y a ver si me da tiempo a grabar hoy el otro vídeo de relatos. Venga, adiós, hasta luego.